Ya pasaron las primarias de Michigan y ocurrió lo que se esperaba. Ahora viene el supermartes la semana que viene y las primarias de la Florida más tarde. Pero los titulares más importantes y la discusión mayor tiene que ver con la frontera. Hoy vamos a analizar la campaña presidencial con Robert Valencia, analista político que se une a nosotros desde Nueva York. Bienvenido, Robert. Vamos a hablar de estos dos caballeros, los dos candidatos viajando a la frontera. 300 millas aparte, uno en Eagle Pass, en Brownsville. Quisiera primero tener su opinión de por qué el presidente Biden decidió viajar y cuáles serían las razones, sabemos que son políticas de Trump, para presentarse el mismo día. Bueno, precisamente son racionamientos políticos de ambas partes. Evidentemente, el presidente Biden entiende que esta es una situación que se está saliendo de las manos y que podría perjudicarlo en campaña, de la misma manera que Donald Trump visitó Eagle Pass para presentar su proyecto político. Evidentemente y desgraciadamente a la vez, pues esto simplemente son unas situaciones de políticas y no humanitarias. Y hablo específicamente del caso de Donald Trump, quien ha prometido que va a resolver el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. La gran diferencia, en mi opinión, es que él no es un aspirante primerizo, él no es un aspirante a la presidencia, él ya fue presidente y ya vimos su política migratoria en los 4 años que él ejerció el poder del 2016 al 2020 y que precisamente nos ha llevado a esta crisis, porque también hay que señalar que todo lo que vimos en la frontera, desde la separación de menores, la política de tolerancia cero, la política del Title 42 o el Título 42 en medio de la pandemia, la política de quedarse en México o como se conoce en inglés, Remain in Mexico, y ni hablemos, por ejemplo, de la prohibición de ciudadanos de origen musulmán llegando a Estados Unidos, pues todo eso también es un conjunto de situaciones que llevaron a una crisis migratoria. Entonces, hay esa gran diferencia, me parece que es importante anotarla, porque no es un aspirante cualquiera, él ya fue presidente, ahora dice que él va a mejorar las condiciones de los migrantes, pero sabemos que pues, durante sus 4 años eso no fue lo que ocurrió. Bueno, el presidente Robert hizo algunas promesas que son similares en esencia a las medidas que tomó Trump. Por ejemplo, en el caso de que si te deportan cuando cruzas ilegalmente no vas a poder aplicar por el asilo y te queda y es deportado inmediatamente a México. A eso Trump se lo tumbó una corte federal y también le pidió a la gente, por favor no vengan porque los vamos a deportar en los próximos meses. O sea, ¿qué puede el presidente ofrecerle a la nación? Ahora tiene el discurso sobre el Estado de la Unión. ¿Cómo puede convencer a la gente de que está tomando el control de la frontera? Bueno, hizo una interesante jugada política precisamente con motivo de la visita de Donald Trump. Pues es el mismo Joe Biden le pidió a Donald Trump que se uniera a la causa o a su causa para solucionar esta situación en la frontera. Porque de la manera en como él, cuando hablo de él, hablo de Biden, entiende que Donald Trump es la persona que ha influido precisamente en las decisiones legislativas para que se tumbara un proyecto de ley bipartidista que la idea precisamente era llegar a solucionar esta situación en la frontera, que va más allá de simplemente la llegada de migrantes a la frontera. Esto tiene un proceso aún más amplio y estamos hablando de la financiación de jueces precisamente para que lleven a cabo y se expedite procesos de asilo, que es a lo que están llegando los inmigrantes en la frontera. De igual manera, solucionar o por lo menos proveer un presupuesto a la patrulla fronteriza. De hecho, vemos, y esto fue un anuncio que se hizo hace algunas semanas, que por el hecho de que no se pasó este proyecto de ley en el Congreso, ICE, esta agencia que se encarga del control de aduanas y de migración, pues había dicho que no podían cerrar una brecha presupuestaria de $700 millones que hubiera podido, digamos, suministrar este tipo de ayuda logística de parte de la patrulla fronteriza y de otras fuerzas, digamos, del poder o fuerzas policiales o de la autoridad para llevar a cabo su trabajo. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo Joe Biden es
invitar a Donald Trump sabiendo que es el que tiene control sobre el señor Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, quien es el que maneja el dinero. Y eso es importante reconocerlo, que el presidente Biden no es un monarca, esto no es una monarquía, una persona, un presidente no ostenta todo el poder para llegar a solucionar una situación de esta naturaleza. Se requiere de la voluntad del Congreso porque es el Congreso quien maneja los presupuestos, no el presidente. Claro. Entonces, eso es lo que se está tratando de llegar a solucionar, de que esto es un compromiso que no solamente le compete al presidente, sino que es un compromiso que le compete también a la rama legislativa. Ahora, Donald Trump estuvo ahí en Eagle Pass, es uno de los lugares que fue más vulnerable, pero que el gobernador lo tiene más o menos un poco controlado. Pero él fue a hablar allí a su base nacional o quiere de verdad convertir el tema de la frontera en un debate nacional de campaña. Mi observación al respecto es que esto es un tema de campaña y no un tema humanitario, desgraciadamente. Y lo digo por la siguiente razón. Yo, viviendo en Nueva York, una de las ciudades santuarios, desgraciadamente una ciudad como Nueva York, que ha tenido que utilizar fondos locales para suplir la necesidad de los migrantes, pues no puede hacerse a ciertos paquetes de ayuda mediante FEMA, por ejemplo, porque precisamente los republicanos en el Congreso han impedido que ciudades como Nueva York y Chicago puedan hacerse a esos fondos de emergencia para suministrarle ayuda a los migrantes. Sin hablar, como ya lo acaba de mencionar, el hecho de que los republicanos en el Congreso no han permitido la aprobación de esta ley que le permita ayudar a ICE y a la patrulla fronteriza a realizar su trabajo y a realizar el trabajo de los jueces. ¿A qué voy con todo esto? En que realmente lo que se está tratando de hacer es de expandir, de alargar esta crisis humanitaria, porque es una crisis humanitaria, hasta llegar a noviembre y que esto se convierta en un talón de Aquiles para la administración de Joe Biden, que también tiene aspiraciones a llegar a la presidencia. Quieren alargar esta crisis precisamente para eso. Pero realmente hay que, y vuelvo y enfatizo en el punto que hice al comienzo de esta entrevista, ¿realmente Donald Trump tiene una solución permanente para la situación de la crisis? Pues no, hay que entender lo que él dijo. Él dice que va a recoger o a reclutar personal para hacinar a todos los migrantes que traten de cruzar la frontera y deportarlos por millones. Él sabe que eso no se puede hacer. Y otro dato importante, señor Regalado, usted y yo que somos inmigrantes y que usted siendo cubano, yo siendo colombiano, siendo inmigrantes, los migrantes realmente han sido satanizados en los medios de comunicación, porque hay que decirlo, y que también ha cundido ese miedo y esa zanja partidista en Estados Unidos. Y le cito lo siguiente: 50%, y estos son datos federales que fueron recogidos también por el Instituto de Economía Económica, de Política Económica de Washington, el hecho de que Estados Unidos no entró en recesión a comparación de otros países industrializados fue la razón por la que los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos ayudaron a paliar la crisis económica que otros países han vivido producto de la pandemia. Fue el grupo que más se recuperó después de la pandemia. 50% de la fuerza laboral que ha mantenido la economía fuerte en la actualidad es producto de los migrantes. Ya, Desgraciadamente, este tipo de situaciones no se escucha porque se está tratando de satanizar a los migrantes, tachándolos de criminales, de que vienen a ensuciar la sangre de este país, como lo señaló Donald Trump, sin entender los beneficios que muchos de esos migrantes traen a este país, porque se entiende que la demografía actual de Estados Unidos, una demografía blanca, no va a sostener el crecimiento económico de este país. claro. Pero desafortunadamente se deshumaniza al migrante y se lleva al plano político. Hablando de migrantes, Michigan fue bien interesante porque allí usted sabe que hay muchísimos árabes americanos y hubo un voto muy extraño, el movimiento de votantes no comprometidos, incluso tenían carteles, vote no comprometido. Es un repudio de la comunidad árabe americana a la política de pero los árabes quieren que presione más a Israel, ¿no?
Sí, efectivamente, y ese voto de no compromiso, precisamente, que fue aproximadamente un 14% de los votantes en las primarias de Michigan, no solamente es una señal para Joe Biden, indudablemente, obviamente Joe Biden siendo el presidente y quien ha permitido suministrar ayuda a Benjamín Netanyahu en su, digamos, en su cruzada, en su ataque a la población de Gaza, como lo hemos visto en los últimos días y en los últimos meses, pues evidentemente es un voto de repudio y de rechazo de la comunidad árabe o la comunidad musulmana en Michigan. Pero también es una señal de alerta para Donald Trump, porque indudablemente, y yo creo que eso también lo entienden esa comunidad, y con Joe Biden la situación se está agravando en Gaza, pues con Donald Trump podría ser peor, porque hay que recordar que también Donald Trump dentro de su presidencia hizo movidas o medidas controversiales para esa comunidad. Por ejemplo, el de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Claro. Básicamente diciendo que Jerusalén era la capital de Israel y es un punto de contención entre ambas comunidades, y el de permitir que muchos israelíes utilicen la Cisjordania y algunas partes de Gaza como hacinamiento para construir viviendas en ese lugar. Así que es una encrucijada que tiene la comunidad, pero más que todo, como usted señala, es una presión hacia Joe Biden para no suministrar más ayuda militar a Israel, que, pues, como muchos entienden en la comunidad internacional, es un ataque en contra de la población de Gaza. Bueno, muchas gracias, Robert. Es Robert Valencia, analista político que se ha unido a nosotros desde Nueva York. Enseguida regresamos.